Mi esposa y mi hermano me engañaron durante 2 años y fingieron una crisis psiquiátrica para apoderarse de mis bienes, así que cambié el guión, alimenté a sus empresas fantasma con información para el Servicio de Impuestos Internos y observé cómo las auditorías, los embargos y los cargos federales hacían el resto. Hola Reddit, esto no es el tipo de cosa que pensé que alguna vez publicaría, pero necesito sacarlo en algún lugar. Digamos que mi esposa, mi hermano y mis propios hijos lograron llevar a cabo la traición más retorcida que jamás haya visto, y la manejé de una manera que la mayoría de la gente no lo haría. No busco simpatía, solo comparto cómo pasé de ser el tonto en mi propia casa al tipo que silenciosamente derribó todo lo que ellos construyeron. Yo, Steven, hombre de 38 años, dirijo un estudio de cuidado de la piel que, de alguna manera, se convirtió en uno de los lugares más concurridos de la ciudad. No quiero presumir, bueno, tal vez un poco, pero cuando pasas años perfeccionando los peelings químicos y la microdermoabrasión, empiezas a sentirte como un mago con una varita láser. Sin caos, sin drama, solo yo, mis herramientas y la gente que se va con mejor piel y menos estrés. Al menos así solía ser. Mi esposa, Courtney, es del tipo que nunca se queda quieta. Tiene un negocio de diseño floral que atiende a personas que creen que un simple ramo significa $3,000 y orquídeas importadas. Llevamos casados 14 años. En el papel parecíamos sólidos, buenos trabajos, una casa bonita, 2 hijos, cenas familiares, todo el paquete. Amanda, nuestra mayor, tiene 16, Diana 13, son buenas chicas, o al menos eso creía. Luego está Jeremy, mi hermano menor, hombre de 35 años, del tipo que se autodenomina relajado, lo que usualmente significa perezoso, a menos que esté haciendo algo que lo beneficie. Trabaja para la ciudad en gestión de residuos, básicamente está a cargo de los camiones de basura y los horarios de recogida. No es glamuroso, pero es estable. Recientemente se divorció de Matilda, quien, honestamente, merecía algo mejor. Cuando nos contó sobre el divorcio, le pregunté directamente qué había pasado, porque uno no tira 10 años de matrimonio por nada. Él se encogía de hombros, jugaba con su teléfono y decía algo como nos distanciamos o ella simplemente ya no me entendía. Las primeras veces pensé que tal vez era doloroso hablar de eso, pero después de la 10ª evasiva, me di cuenta de que simplemente no quería decirlo, y conociendo a Jeremy, probablemente no fue nada bonito. La cosa es que Jeremy y yo nunca fuimos los típicos hermanos unidos. Al crecer, solo nos tolerábamos. Era el tipo de chico que tomaba tus cosas sin pedir permiso y luego actuaba como si estuvieras exagerando cuando las rompía. Así que cuando empezó a aparecer en mi casa todo el tiempo después de su divorcio, se sintió raro. Recuerdo una noche en la que Courtney dijo, la familia ayuda a la familia, Steven, él está pasando por un momento difícil. Claro, excepto que no recordaba que Jeremy hubiera estado tan interesado en la familia cuando yo pasé por momentos difíciles. Aún así, no discutí. A los niños les gustaba tenerlo cerca y, honestamente, eso hacía feliz a Courtney. Al principio eran cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas se acumulan. Empecé a notar el momento, Jeremy siempre parecía visitar cuando yo trabajaba hasta tarde o tenía citas que se alargaban. Y cuando cancelaba a último momento, Courtney me enviaba un mensaje, oh, ya invitamos a Jeremy a cenar, igual puedes venir, como si fuera lo más normal. Aún así, me dije a mí mismo que no quería ser ese tipo, el esposo celoso que crea drama de la nada. Courtney no era así, era leal, organizada, concentrada en su negocio. Jeremy, bueno, tal vez solo se sentía solo. Eso era lo que quería creer, pero en algún lugar, en lo más profundo, algo empezó a zumbar, como una picazón en el cerebro que no podía rascar, la clase que intentas ignorar pero que sigue recordándote que está ahí. Y debí haberle prestado atención, porque lo que vino después me hizo darme cuenta de que a veces, cuando crees que tu vida es sólida, es solo porque no has mirado lo suficientemente de cerca para ver las grietas. Todo comenzó con un ruido. Me levanté por agua y vi la luz de la cocina brillando por el pasillo. Courtney estaba sentada en la encimera, sonriendo a su teléfono como si leyera un poema de amor. Me apoyé en la puerta. ¿Planeas un ramo temprano o algo así? Ella se sobresaltó un poco y luego sonrió. Solo una confusión con un cliente, un pedido grande para mañana, cambiaron el tema otra vez. Vuelve a la cama. Debe ser un cliente muy dedicado para enviarte mensajes a la 1 de la mañana, dije medio en broma. Ella suspiró, fingiendo cansancio. Los floristas no tenemos horarios normales, Steven, ya lo sabes. Justo. Volví a la cama, pero a la mañana siguiente revisé su teléfono mientras ella estaba en la ducha. El hilo de mensajes había desaparecido,
completamente borrado, no archivado, no silenciado, desaparecido. No soy del tipo controlador, pero eso me pareció raro. Si realmente hablas de trabajo, ¿por qué borrarlo? Unos días después, otro momento extraño. Estaba trabajando en facturas en casa cuando Amanda entró en la cocina con el teléfono en la mano. El tío Jarrah me dijo que tal vez venga otra vez mañana, dijo casualmente. No levanté la vista de inmediato. ¿Mañana? Si estuvo aquí ayer. Amanda se congeló por medio segundo. Oh, quise decir la semana pasada, confundí los días. Su voz se quebró ligeramente. Asentí y volví a escribir, fingiendo que no lo noté. Pero esa noche empecé a tomar pequeñas notas en mi teléfono, fechas, horas, cosas que no cuadraban. Lo llamé mi lista de tal vez estoy loco. Luego llegó el momento que convirtió el tal vez en definitivamente. Estaba afuera recogiendo el correo cuando nuestra vecina, la señora Randall, me saludó desde su porche. Es del tipo que sabe los asuntos de todos, pero lo dice con buena intención. Dile a Courtney que me encantó verla en el café de Maple el otro día, se veían tan felices, dijo. Me detuve. Yo no estaba allí. Su sonrisa se desvaneció. Oh, tal vez era tu hermano, se parecían tanto, los dos sentados juntos, supongo que me equivoqué. Sonreí cortésmente, pero sentí que el estómago se me caía al suelo. Cuando Courtney llegó a casa, le pregunté con naturalidad, oye, ¿almorzaste con Jeremy esta semana? Se quedó congelada por medio segundo antes de responder. ¿Oh, te refieres a cuando me ayudó a recoger suministros? Sí, una parada rápida en un café después, ¿por qué? Solo preguntaba, la señora Randall pensó que te había visto también. Ya sabes cómo es, le encanta hablar. Esperaba que se lo tomara a broma, pero su tono se volvió agudo, ¿de verdad ahora escuchas a los vecinos? Tal vez si confiaras en mí, no sonarías como un adolescente celoso. Solo asentí lentamente. Ella tomó su bolso y salió de la habitación murmurando algo sobre lo agotador que era estar casada con alguien tan desconfiado. Irónico, pensé, considerando que era ella la que borraba mensajes de clientes a medianoche. Al día siguiente le envié un mensaje a Jeremy, necesito hablar, solo nosotros. Respondió al instante, claro, hermano, café. Nos reunimos en un café del centro, entró sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Hombre, te ves tenso, el trabajo te está estresando otra vez. No respondí. Iré directo al punto, dije. ¿Qué pasa contigo y Courtney últimamente? Parpadeó. ¿De qué hablas? Estás mucho por aquí, ella se ríe de tus chistes, pasan tiempo solos, no te hagas el tonto. Jeremy se recostó y soltó esa risa falsa de hermano que usaba cuando se sentía acorralado. Vaya, ¿de verdad crees que está pasando algo? Eso es una locura, hombre, ella solo me ha estado ayudando a volver a ponerme de pie, eso es todo, deberías relajarte. Sonreí con ironía. Sí, porque desde donde estoy, parece que te estás sintiendo demasiado cómodo. Metes las manos en mi nevera, en mi patio trasero y, al parecer, también en el horario de almuerzo de mi esposa. Dejó de sonreír. ¿Estás paranoico? ¿Crees que todas las mujeres que me hablan me desean? No, dije con calma, creo que una mujer específica podría hacerlo, y esa resulta ser mi esposa. Así que déjame dejar algo claro, Jeremy, si estás intentando algo raro, no discutiré ni rogaré, lo terminaré rápido, ¿me entiendes? Se quedó callado, intentando reír otra vez, pero esta vez sin éxito. Has cambiado, hombre. Me incliné hacia adelante. No, solo empecé a prestar atención. Murmuró algo sobre que estaba perdiendo la cabeza y se fue. Me quedé un rato allí, bebiendo mi café. Mis manos no temblaban, no estaba enfadado, estaba tranquilo, demasiado tranquilo tal vez. Esa noche Courtney actuó como si todo fuera normal, preparó pasta y habló de un cliente que quería 1000 rosas para una boda. Asentí, fingiendo escuchar, pero mi mente estaba en otra parte, reproduciendo la expresión de Jeremy cuando lo confronté. Se veía culpable, no sorprendido. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No volví a enfrentar a nadie, todavía no. Sonreí, conté chistes, interpreté al esposo perfecto, pero por dentro ya había terminado de fingir que todo estaba bien. Cuando llegó mi conferencia la semana siguiente, empaqué mi maleta lentamente, revisando 2 veces mi teléfono y las notas que había tomado. Le dije a Courtney que estaría fuera 3 días, ella sonrió, me besó la mejilla y me dijo que no me estresara. Le devolví la sonrisa. No lo haré.
Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor. La camioneta de Jeremy estaba estacionada a 2 cuadras, medio escondida detrás de un árbol. Y fue entonces cuando dejé de dudar. La conferencia a la que había ido debía durar 3 días, pero en la mañana del segundo, el organizador se levantó y dijo que la mitad de los ponentes habían cancelado. Buenas noticias para los demás, para mí significaba una cosa: volvería a casa un día antes. En el camino de regreso pensé en comprar los pasteles favoritos de Courtney en esa panadería carísima del centro. Supuse que tal vez sorprenderla ayudaría a restablecer la extraña tensión que había en el aire. Eso tiene la sospecha: uno quiere demostrarse que está equivocado, uno quiere que todo vuelva a ser normal. Me detuve primero en su tienda. Su camioneta no estaba allí, raro, ya que había mencionado que se preparaba para un pedido enorme de boda esa semana. Dentro, su asistente levantó la vista de los arreglos florales y sonrió. Oh, hola, señor Carter, Courtney no está, se tomó un día personal. Día personal. Esa frase me sonó extraña. Courtney nunca tomaba días personales, presumía de trabajar con resfriados, migrañas e incluso en días festivos. Forcé una sonrisa. ¿Dijo a dónde iba? La asistente se encogió de hombros. Solo que necesitaba un descanso, ¿todo bien? Sí, respondí rápido, solo me sorprende, su coche no está. En el trayecto de regreso, los pasteles en el asiento del pasajero se sentían más pesados de lo habitual. Cuando llegué a casa, la casa estaba silenciosa, sin música, sin televisión, sin Courtney. Su coche no estaba. Dejé los pasteles en la encimera y fui a buscar mi bolso del garaje. Fue entonces cuando noté la tableta de Courtney en la encimera de la cocina, aún encendida. Ella nunca la dejaba atrás. La pantalla mostraba una aplicación ejecutándose en segundo plano. Casi la ignoré, casi, pero entonces una pequeña notificación apareció arriba: nuevas fotos añadidas a la carpeta Flores Especiales. No sé qué me hizo tocarla, pero en cuanto se abrió el álbum de fotos, mi mundo se detuvo. La primera imagen era de Courtney en nuestro dormitorio, mi dormitorio. Llevaba la lencería que le había regalado en nuestro último aniversario. El ángulo de la foto estaba mal, como si se hubiera tomado desde mi lado de la cama. Un antebrazo masculino tatuado era visible al borde del encuadre, con la mano sobre su cadera. No necesitaba adivinar de quién era ese brazo: Jeremy. Deslicé foto tras foto: habitaciones de hotel, mi sofá, mi garaje. También había marcas de tiempo: una del fin de semana en que había estado en esa exposición de cuidado de la piel en San Diego, otra de cuando me quedé tarde en el estudio por una cita de novia. 2 años de pruebas mirándome directamente, organizadas meticulosamente. No sé cuánto tiempo me quedé allí paralizado, mi cuerpo ni siquiera temblaba, era como si mi cerebro hubiera pasado a piloto automático, la misma calma que tengo cuando un cliente se desmaya en medio de un tratamiento: evaluar, reaccionar, no entrar en pánico. Abrí la lista de carpetas. Fue entonces cuando todo empeoró. Cada conjunto de fotos estaba etiquetado con mi horario: semana de conferencia marzo, clientes vespertinos agosto, viaje a San Diego. No era solo una aventura, era algo organizado, planeado, como un proyecto que habían estado manejando a mis espaldas. Seguí desplazándome y encontré capturas de pantalla de mensajes, uno entre Courtney y Jeremy. Courtney envió: Steven creyó otra vez la historia de la actualización del sensor, tenemos todo el fin de semana. Jeremy respondió: Amanda borró las grabaciones de la cámara de la puerta como pediste, Diana se encarga mañana, le dije que la llevaría de compras. Mis hijas, mis niñas, ayudando a ocultarlo. Amanda borrando grabaciones de cámaras, Diana mintiéndome sobre viajes de compras. Me quedé mirando la pantalla sin sentir nada, ni ira ni tristeza, solo una fría y silenciosa realización: toda mi vida había sido reorganizada a mis espaldas. Salí de las fotos y revisé los álbumes ocultos: más capturas de pantalla, más mensajes. Una carpeta titulada Notas de salud mental. Dentro había documentos a medio llenar, notas psiquiátricas falsas con mi nombre en la parte superior. El paciente muestra signos de paranoia obsesiva y pensamiento delirante. La esposa está preocupada por el comportamiento errático y la fijación con el trabajo. Entonces lo entendí: no solo estaban engañándome, estaban construyendo un caso. Si alguna vez los descubría, me harían parecer un loco. Fue la primera vez que mis manos temblaron. Las apoyé firmemente en la encimera, cerré el álbum y exhalé por la nariz. Copié todo: fotos, mensajes, documentos, y los subí a una carpeta segura en la nube. Luego envié los archivos a una cuenta falsa que había creado hacía años para el correo basura: 3 copias de seguridad diferentes. Mientras trabajaba,
la casa seguía silenciosa. Afuera escuché el crujido leve de neumáticos sobre la grava, un coche que se detenía. Mi corazón dio un salto, pero no me apresuré. Cerré todas las aplicaciones, borré el historial y coloqué la tableta exactamente como estaba, ligeramente inclinada hacia el borde de la encimera, con el botón de inicio orientado hacia la entrada de la cocina. La puerta principal se abrió, la voz alegre de Courtney flotó hacia adentro. Steven, llegaste temprano. Me giré hacia el fregadero con una taza de café en la mano. La conferencia se canceló, pensé en sorprenderte. La voz más grave de Jeremy siguió, riendo. Oh, hombre, me asustaste, no esperaba verte hasta mañana. Tomé un sorbo de café. Sí, sorpresa. Amanda y Diana entraron detrás de ellos, charlando sobre algún proyecto escolar. Los ojos de Amanda se movieron hacia la tableta y luego hacia mí, sus hombros se relajaron al verla intacta. Papá, ¿puedes ayudarme más tarde con mi tarea de química?, preguntó Diana. Claro que sí, respondí con calma, mi voz no se quebró, mis manos no temblaron, sonreí firme como una piedra. Pero antes, ¿qué tal si todos cenamos juntos esta noche? Comida familiar, sin teléfonos, en serio. Qué dulce, dijo Courtney, sorprendida pero sonriendo. Jeremy sonrió ampliamente. ¿Ves? Por eso eres el mejor hermano, hombre, siempre pensando en la familia. Sí, dije asintiendo, siempre. Por dentro, mi mente ya estaba archivando todo, fechas, mensajes, patrones, errores. Esa noche, mientras todos reían alrededor de la mesa, yo sonreía y participaba en la charla, pero ya no pertenecía a ese mundo. Estaba fuera, en silencio, planeando mi siguiente movimiento. Y el primer nombre en mi lista era Matilda. Hacía años que no hablaba con ella, pero si alguien sabía cómo era realmente Jeremy cuando se caía la máscara, sería ella. Encontré su número enterrado en un viejo chat grupal. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada por un segundo antes de presionarlo. Contestó al tercer tono. Steven, ¿qué quieres? Su tono era frío, afilado, como si hubiera estado esperando que alguien pusiera a prueba su paciencia. Hola, Matilda, sé que ha pasado tiempo, solo necesito preguntarte algo sobre Jeremy. Silencio, y luego una risa amarga. Si esto es por dinero o favores, olvídalo, no quiero tener nada que ver con ese infiel. Esa palabra, infiel, me sacó del tono educado que había planeado. ¿Infiel?, pregunté. Ella exhaló con fuerza, claramente irritada. No me digas que no lo sabías. Se acostó con al menos 2 mujeres antes de que nos separáramos, tal vez más. Una de ellas estaba casada. Ni siquiera obtuve la lista completa. Ese tipo es adicto a la atención, no le importa a quien lastima. Me quedé helado. Entonces no fuiste solo tú. Por favor, bufó, coquetearía con una escoba si ésta le sonriera. Siempre haciéndose la víctima cuando lo descubren. Apuesto a que ya está encantando a tu esposa también, ¿verdad? Ese es su truco, fingir que es el pobre hermano incomprendido. Algo dentro de mí encajó, como si todas las piezas del rompecabezas finalmente se alinearan, las visitas, las cenas familiares. La falsa simpatía después de su divorcio, todo tenía sentido. No estaba destrozado, estaba casando. Gracias, Matilda, dije en voz baja, me has ayudado más de lo que imaginas. Lo dudo, murmuró ella, solo no termines como yo, arruina todo lo que toca. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. La ira ya no era ruidosa, era limpia, enfocada. No solo había sido traicionado, me habían manipulado 2 aficionados que creían ser más inteligentes que yo. Esa noche observé a Courtney mientras se desplazaba por su teléfono, riéndose suavemente de algo, probablemente enviándole mensajes a él. Ya ni siquiera sentía dolor, solo curiosidad, como un científico estudiando un espécimen peligroso. ¿Algo gracioso?, pregunté. Ella sonrió sin levantar la vista. Solo memes, Diana me mandó uno, muy lindo. Claro, dije y volví a mi computadora portátil. Por dentro ya estaba construyendo la primera parte de mi plan. Durante la semana siguiente actué normal, mejor que normal, de hecho. Ayudé a Diana con su proyecto escolar, llevé a Amanda a casa de su amiga, cociné la cena, incluso le dije a Courtney que se veía hermosa. Cada movimiento estaba calculado para hacerles creer que había vuelto a ser el esposo fácil y distraído. Mientras tanto, trabajaba hasta tarde cada noche, no en fórmulas de cuidado de la piel, sino en vigilancia. Pasé años en círculos tecnológicos, gracias a los sistemas de punto de venta y software de reservas de mi estudio, no fue difícil configurar algo discreto.
Compré una pequeña herramienta de monitoreo de red, la personalicé y la integré en nuestro sistema de Wi-Fi. Una noche, mientras Courtney doblaba la ropa, dije, oye, leí algo sobre violaciones de datos, estoy pensando en actualizar la seguridad del Wi-Fi. Ella sonrió, oh, qué inteligente, tú y tus gadgets. Sí, respondí con naturalidad, no querría que nadie husmeara nuestros datos. Ella sintió distraída, sin idea de que acababa de darme acceso a cada dispositivo de la casa. A la mañana siguiente, mi computadora ya estaba descargando copias de seguridad de sus cuentas de iCloud, misma red familiar, mismas contraseñas que habían usado durante años. En cuestión de días lo supe todo, cada mensaje eliminado, cada foto oculta en la nube. Una noche, mientras revisaba los mensajes sincronizados, apareció un texto de Jeremy en mi pantalla. Decía, se está poniendo sospechoso otra vez, tienes que actuar con calma. Minutos después, Courtney respondió, lo hago, está demasiado ocupado con el trabajo. Si se pone paranoico, usaremos eso. Luego Jeremy escribió, ¿aún tienes los documentos del terapeuta? Y Courtney contestó, sí, estoy documentando todo, el ángulo de la obsesión funciona. Cuanto más leía, más retorcido se volvía todo. No solo se acostaban juntos, estaban planeando una trampa. Mis noches trabajando tarde en el estudio las llamaban episodios. Mis suministros almacenados en el depósito eran comportamiento de acaparamiento. Incluso mi atención al detalle era compulsiva. Estaban preparando el terreno para hacerme parecer inestable. Jeremy tenía un contacto en las oficinas municipales, probablemente listo para ayudar a acelerar algún tipo de orden de protección. Si alguna vez perdía el control, se quedarían con el negocio, la casa y me etiquetarían como mentalmente incapaz. Estaba tan organizado que casi me impresionó, casi. No le conté a nadie, no los enfrenté, solo seguí recopilando pruebas. Cada mensaje fue guardado. Una tarde, Jeremy pasó por casa mientras yo asaba carne en el jardín. Se apoyó en la encimera, sonriendo con arrogancia. Hombre, Courtney dice que has estado tranquilo últimamente, qué bueno verte relajado otra vez. Levanté la vista de la parrilla, lo miré a los ojos y sonreí, ya sabes cómo soy, siempre centrado. Él rió, sin captar la ironía. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me senté en mi oficina a oscuras, con el resplandor del ordenador iluminando la habitación. Carpeta tras carpeta de pruebas, todas ordenadas con precisión, mi vida entera reducida a puntos de datos, horas, nombres, transacciones, traiciones. Miré la pantalla pensando en lo fácil que es para dos personas construir una mentira si confías lo suficiente en ellas. Entonces me golpeó, no estaba casado con una esposa, estaba viviendo dentro de una trampa bien organizada. Y ahora iba a desmantelarla pieza por pieza. Empecé con el dinero. Courtney siempre presumía de manejar las finanzas del hogar, pero solo porque yo se lo permitía. Cada depósito comercial, cada transferencia de mi estudio aún pasaba por una cuenta que había abierto hacía años a mi nombre. Comencé a desviar discretamente las ganancias de nuevos clientes y las ventas de productos a una cuenta comercial privada, legalmente mía pero invisible para ella. Luego vinieron los bienes, el equipo del estudio, las máquinas de cuidado facial, la silla de masajes extra en la habitación de invitados, todo técnicamente propiedad comercial. Los registré como mejoras rotadas y los vendí en un sitio mayorista, solo efectivo. Cuando terminé, casi $40,000 habían cambiado silenciosamente de forma. Mientras Courtney le enviaba mensajes a Jeremy sobre mantenerme distraído, yo estaba sentado en mi oficina creando una cadena de documentos que lo haría atragantarse. Usaba su trabajo en la ciudad como si fuera un parque de juegos. Tenía acceso a las tarjetas de compra y a la programación de proveedores, lo que le permitía colar facturas falsas fácilmente. Las capturas de pantalla de sus mensajes y las fotos de la aventura empezaron a circular desde una cuenta anónima. Supongo que el teléfono de Jeremy había sincronizado todo en una carpeta compartida en la nube con Matilda cuando aún estaban casados, debió encontrarla y decidir devolverle el favor. Sabía lo descuidado que era con las contraseñas, así que accedí a sus archivos laborales a través de un correo de respaldo que había dejado estúpidamente en mi escritorio compartido. En pocas horas encontré todo lo que necesitaba, su firma digital, plantillas de clientes, facturas. Las usé para construir una cadena falsa de transacciones, todas bajo su nombre, todas apuntando a malversación de fondos. Ni siquiera eran realmente falsas, solo versiones exageradas de los fraudes que ya estaba cometiendo. Las hice ver profesionales, selladas, fechadas y organizadas en una carpeta impecable. Luego envié todo,
contratos, estados de cuenta, registros de pago, al auditor interno de la ciudad, al contralor estatal y a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. Todas denuncias anónimas. Lo mejor era que cada número en esos archivos se rastreaba hasta sus cuentas reales. Y entonces el momento se alineó perfectamente. Estaba imprimiendo los informes finales cuando sonó mi teléfono, un número desconocido con código local. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me dijo que respondiera. Steven, dijo una voz dudosa, soy Warren, un amigo de la secundaria. Ahora soy abogado. No había oído ese nombre en años. ¿Qué pasa? Aclaró la garganta. Escucha, esto puede sonar raro, pero alguien llamó a mi oficina hoy preguntando sobre leyes de internamiento involuntario. Mencionó tu nombre. Mi estómago se tensó. ¿Quién? Una mujer llamada Courtney. Dijo que era tu esposa. Preguntaba cómo presentar una orden de restricción de emergencia. Dijo que habías estado actuando paranoico y que tenía miedo de que perdieras el control. Quería saber si podía obtener control temporal sobre los bienes conjuntos si se aprobaba la orden. Me recosté en la silla, sonriendo para mis adentros. Ya veo. ¿Estás bien, Steven?, dijo Warren con voz baja. Ella sonaba seria. Mejor que nunca, respondí. Warren, acabas de ahorrarme mucho tiempo. Él suspiró. Probablemente no debería haber llamado, pero tuve un mal presentimiento. La falsa compasión después de su divorcio, todo cobraba sentido. No estaba destrozado, estaba cazando. Gracias, Matilda, dije en voz baja, me has ayudado más de lo que imaginas. Lo dudo, murmuró, solo no termines como yo, arruina todo lo que toca. Colgó. Me quedé mirando el teléfono mucho tiempo. La ira ya no era un fuego ruidoso, era fría, precisa. No solo me habían traicionado, me habían manipulado dos aficionados que pensaban que eran más listos que yo. Esa noche observé a Courtney mientras sonreía a su teléfono, probablemente escribiéndole a él. Ya no me dolía, solo sentía curiosidad, como un científico que estudia una criatura venenosa. Durante la semana siguiente actué normal, incluso mejor que antes. Ayudé a Diana con su proyecto, llevé a Amanda con su amiga, cociné, halagué a Courtney. Cada movimiento estaba calculado para que pensaran que el marido tonto había vuelto. Pero por dentro, ya ejecutaba el plan. Instalé un programa de vigilancia, copié sus nubes, leí sus mensajes, vi cómo planeaban acusarme de paranoico. Así que decidí adelantarme. Cuando Warren, un viejo amigo abogado, me llamó para decirme que Courtney había preguntado por las leyes de internamiento involuntario, supe que el tiempo se acababa. Pareces alterado, prométeme que tendrás cuidado, me dijo. Haré más que eso, respondí, envíame tu dirección, te debo una. En cuanto colgué, mi calma se transformó en acción. Ellos estaban listos para moverse, lo que significaba que mi ventana se cerraba. Aceleré todo. Por la mañana, cada cuenta conjunta estaba vacía. Legalmente, los cónyuges pueden retirar fondos compartidos en cualquier momento. Moví el dinero a cuentas seguras que no podían tocar. Las penalizaciones no importaban, perder unos pocos miles ahora era nada comparado con perderlo todo después. La casa estaba solo a mi nombre, así que la puse a la venta en una red de compradores al contado. Ofrecieron alrededor del 60% del valor de mercado y cerramos el trato por medio de una notaría móvil. La compañía de títulos registró la transferencia en un día, y la hipoteca se pagó automáticamente. Ellos no se dieron cuenta hasta que el nuevo dueño colocó el aviso de mudanza semanas después, justo cuando arrestaron a Jeremy. Los coches fueron los siguientes, ambos a mi nombre. Le dije a Courtney que el mío necesitaba mantenimiento y que el suyo tenía una llamada de revisión. Llevé los dos a un concesionario que pagaba en efectivo por compras instantáneas. Luego vinieron los fondos universitarios de las niñas. Esa parte dolió, pero no lo suficiente para detenerme. Las cuentas estaban legalmente a mi nombre, con Amanda y Diana como beneficiarias. Retiré cada centavo. Parte de mí quiso dejárselo, pero recordé a Amanda borrando grabaciones y a Diana mintiendo sin pestañear. Decidí que más adelante establecería algo intocable para ellas. Para el viernes, todo lo que creían poseer ya no existía. Esa noche preparé la cena, bistec, papas, incluso postre. Una noche familiar perfecta. Les serví jugo, conté chistes, sonreí. Courtney parecía aliviada, pensando probablemente que su plan del marido enfermo funcionaba. Al final, abracé a Amanda y a Diana, les dije que estaba orgulloso, besé a Courtney en la frente. Trabajaré hasta tarde,
tengo un gran proyecto. No te desveles, dijo tocándome el brazo, has trabajado demasiado. 10 minutos después, Yaro me envió un mensaje, hermano, paso mañana, deberíamos ponernos al día. Sonreí al leerlo. Sí, hagámoslo. A las 3 de la madrugada estaba en la sala con 2 maletas, una con ropa, otra con discos duros y documentos. La casa estaba silenciosa. En la encimera de la cocina había 4 sobres, cada uno con su nombre, Courtney, Jeremy, Amanda, Diana. Dentro, una sola foto impresa del iPad, Courtney con Jeremy, la mano de él en su cadera, Amanda en el fondo sonriendo como si supiera, y una nota, lo sé todo. Adiós. Mientras cerraba la chaqueta, mi teléfono vibró, Courtney. El mensaje apareció en pantalla, ¿dónde estás? No respondí. Apagué el teléfono, lo arrojé al cubo de basura junto a la puerta y tomé mi pasaporte. El taxi llegó puntual. El conductor no habló mucho, perfecto. Al llegar al aeropuerto, le di una buena propina y caminé directamente hacia la puerta de embarque. En la terminal observé el amanecer tras el cristal. El cielo naranja pálido, sereno, nada que ver con el caos que dejaba atrás. Cuando llamaron para abordar, subí al avión sin mirar atrás. En la maleta llevaba todo lo que aún importaba. Cuando despertaran y encontraran los sobres, yo ya estaría volando, al otro lado del mundo, tranquilo, sereno y libre. Pensé que los extrañaría, que sentiría culpa. No la sentí. Solo alivio. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Incluso a medio mundo de distancia puedes ver una vida colapsar en tiempo real si sabes dónde mirar. El primer movimiento de Courtney fue confusión. Publicó una selfie sonriente la mañana siguiente con el pie de foto desafíos inesperados, pero sigo fuerte. Duró 2 horas. Luego vinieron las grietas, las tarjetas se congelaron, la cuenta conjunta rechazó pagos. Al mediodía pedí ayuda públicamente, preguntando si alguien me había visto. Por la tarde, los comentarios se volvieron fríos. Los proveedores a los que debía dinero comenzaron a etiquetarla en publicaciones, $20,000 en facturas impagas, pedidos atrasados, cheques rebotados. No tuve que mover un dedo, la red de su éxito se deshizo sola. 3 días después, las redes sociales de la floristería quedaron inactivas. Una semana más tarde, su asistente publicó que la tienda estaba cerrada temporalmente. Nunca reabrió. Sin crédito ni reputación, no pudo mantener nada. Sus antiguos clientes, novias, planificadores de eventos, empresas, comenzaron a compartir historias sobre sus retrasos en los pagos y sus excusas. Cuando la gente huele sangre, no se detiene. El nombre de Courtney pasó de respetado a tóxico de la noche a la mañana. Luego llegó el turno de Jeremy. El departamento financiero de la ciudad inició una auditoría interna tras una denuncia anónima sobre facturación sospechosa en la gestión de residuos. En pocos meses, la auditoría se convirtió en una investigación completa. A comienzos de primavera vi el titular en línea, empleado municipal arrestado por malversación y fraude fiscal. La foto mostraba a Jeremy esposado, escoltado fuera de su oficina, aturdido y sudoroso bajo las luces fluorescentes. Dijeron que los investigadores encontraron más de 5 años de contratos manipulados y sobornos vinculados directamente a sus cuentas. Los números coincidían con los que yo había fabricado, solo que ahora eran suyos. Matilda, su exesposa, publicó ese mismo día, por fin consiguió lo que merecía, con una carita sonriente. No explicó nada más. Era perfecto. Courtney trató de distanciarse de inmediato. Se quedó callada unos días, luego publicó algo sobre confiar en las personas equivocadas y la traición corta en ambos sentidos. La sección de comentarios la destrozó, capturas de sus mensajes y fotos del engaño comenzaron a circular desde una cuenta anónima. Supuse que el teléfono de Jeremy había sincronizado todo automáticamente a una carpeta compartida en la nube con Matilda cuando aún estaban casados, ella debió encontrarla y decidió devolverle el favor. En una semana, su mundo pasó de bodas de diseño y eventos sociales a esconderse tras cuentas privadas. Luego las niñas quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Amanda, con sus 16 años y su dramatismo, publicó pidiendo donaciones para la universidad diciendo mi padre nos abandonó, lo acompañó con emojis tristes y una foto familiar. Se volvió viral por las razones equivocadas. Alguien filtró una de las fotos del engaño donde ella aparecía al fondo, sonriendo mientras su madre y Jeremy posaban juntos. Internet no tuvo piedad, los comentarios fueron brutales. Parece que la universidad no es lo único en lo que ayudas, no escondas el desastre de tu madre detrás de publicaciones tristes.
La caída de Diana fue más silenciosa pero más dura. Su grupo de danza la expulsó después de que los padres se quejaran de tanto chisme y escándalo, dijeron que era para evitar distracciones. Una vez escribió llorando en un comentario: ni siquiera hice nada antes de eliminar su cuenta. Se mudaron con la madre de Courtney 2 semanas después del arresto de Jeremy. Vi la nueva dirección en un registro comercial, un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de renta baja, de diseñadora floral a mesera de la noche a la mañana. La ironía no se me escapó. Ver cómo todo se derrumbaba no se sintió como una victoria, no fue alegría, fue como observar el suelo asentarse después de un terremoto, destrucción, sí, pero también silencio, calma. De vez en cuando abría las redes solo para ver las secuelas: Courtney con uniforme de mesera, el cabello recogido, los ojos cansados, Amanda sin publicar por meses, Diana etiquetada en una vieja foto de recital de mejores tiempos. Los comentarios eran ahora compasivos pero vacíos, la gente seguía adelante, siempre lo hace. En cuanto a Jeremy, aceptó un trato judicial, 10 a 12 años, quizá menos con buena conducta. Las palabras del juez eran de registro público: un patrón de engaño, fraude y mala conducta personal. Eso me hizo sonreír. Construí una nueva rutina en el extranjero, mi trabajo prosperó, clientes estables, proyectos en expansión, nadie sabía nada del pasado, nadie preguntaba. Mantenía la cabeza baja, ahorraba, vivía tranquilo. Ya no odiaba a Courtney, tampoco la amaba, era solo una historia que había terminado. Jeremy era una advertencia. Las chicas, bueno, tal vez algún día aprenderían lo que realmente significa la lealtad. Hice lo que tenía que hacer, sin fantasías de venganza, sin cierres dramáticos, solo justicia silenciosa, la clase que no necesita aplausos, porque cuando el temblor finalmente se detiene, los que siguen en pie no celebran, simplemente siguen caminando. Pasaron meses, luego un año. Mi vida en el extranjero se volvió rutina. Entonces comenzaron a llegar los correos. Al principio eran cortos: por favor, solo háblame. Luego más largos: no entiendes lo que nos hiciste. El último era una pared de texto: Courtney suplicando, culpando y quebrándose todo en una sola respiración: arruinaste nuestras vidas, las niñas lo perdieron todo, no tenías derecho a destruirnos así, podrías haberte ido, pero tenías que humillarme, tenías que asegurarte de que nadie me mirara igual, felicidades, ganaste. Nunca respondí. Envió 3 más durante el mes siguiente, cada uno más desesperado que el anterior. Luego nada. Un año después tuve que volar a California por un contrato comercial. Mi empresa había crecido y habíamos conseguido un acuerdo con un grupo de investigación estadounidense. No planeaba ver a nadie, solo un viaje rápido, unas reuniones y de vuelta a casa. El vuelo aterrizó temprano por la mañana. Alquilé un coche, conduje hacia la ciudad y me di cuenta de que no había comido desde la noche anterior. El GPS marcaba un restaurante cerca de la autopista. No lo pensé 2 veces. No fue hasta que aparqué que noté el nombre, el mismo de siempre, el lugar al que Courtney y yo solíamos ir años atrás, cuando éramos pobres pero felices. Casi me reí por la coincidencia. Por dentro, todo se veía igual: menús descoloridos, cabinas agrietadas, el olor a café quemado que nunca se va de un sitio así. Me senté en la barra, pedí un café negro y miré por la ventana. Un minuto después, una voz que no escuchaba desde hacía años dijo: ¿café? Levanté la vista. Courtney. Por un segundo casi no la reconocí. El cabello recogido con fuerza, mechones grises asomando, sin maquillaje, las manos ásperas por el trabajo, la placa con su nombre doblada. Se veía cansada, no solo físicamente, sino con ese tipo de cansancio profundo que no se cura con descanso. Se congeló cuando nuestras miradas se cruzaron. La cafetera tembló en su mano lo suficiente como para que una gota cayera en el mostrador. Steven, susurró. Mantuve la voz firme. Negro, sin azúcar. Asintió rápidamente y sirvió, las manos temblando todo el tiempo. No pensé que volvería a verte. Ni yo. Intenté contactarte, dijo en voz baja. Te escribí, te llamé, nunca respondiste. Lo sé, dije. Miró el mostrador, luego a mí. Arruinaste mi vida. No, respondí con calma, tú arruinaste la tuya. Yo solo dejé de ayudarte a esconderlo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero forzó una sonrisa, la misma falsa, ensayada que usaba con los clientes. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Viviendo en algún lugar bonito, empezando de nuevo, fingiendo que nada de esto pasó. No finjo, dije, reconstruyo. Tragó saliva, asintiendo, queriendo discutir pero sin energía. Las chicas me odian, me culpan de todo.
No se equivocan. Eso la quebró. Se dio la vuelta fingiendo limpiar el mostrador, pero en realidad escondía su rostro. Me quedé allí, observando los pequeños movimientos, la forma en que evitaba mi reflejo en la ventana, la leve sacudida de sus hombros cuando volvió con mi desayuno. Dejó el plato con cuidado, huevos fritos, tostadas integrales, papas ralladas, igual que antes. No pedí esto, dije. Forzó una pequeña sonrisa. Es lo que siempre pedías. Miré la comida un momento, el olor me trajo recuerdos que no quería, las mañanas antes de que todo se derrumbara, las risas que alguna vez significaron algo. Lo siento, susurró, por todo, por él, por lo que te hice. La miré, realmente la miré. La mujer que pasó años construyendo una trampa a mi alrededor ahora estaba frente a mí con un uniforme barato, sirviendo desayunos por salario mínimo. Lo sé, dije. Finalmente asintió, intentando mantener la compostura. Merecías algo mejor, dijo en voz baja. Lo tengo, respondí. El restaurante estaba en silencio, salvo por el zumbido del ventilador y el chisporroteo del tocino en la plancha. Comí despacio, terminé el café y saqué un billete de $100, lo doblé una vez y lo dejé bajo la taza. Cuando regresó, me levanté. No es para ti, dije, es para quien solía ser. Ella miró el billete, luego a mí, los ojos vidriosos. Steven, pero yo ya caminaba hacia la puerta. Al encender el motor pensé en todo, las mentiras, la traición, el colapso lento que siguió. Algunas personas pasan su vida fingiendo que el suelo bajo sus pies es estable, y cuando finalmente se quiebra, lo llaman mala suerte. Pero yo ahora sé la verdad. Durante nuestro viaje de vacaciones ella dijo que había conocido a alguien nuevo que la hacía sentir viva. Yo planeaba proponerle matrimonio, pero ella me ahorró una fortuna. Más tarde regresó suplicando y llorando, después de que ese alguien la engañara. Hola Reddit, mi ex pensó que unas vacaciones en Japón eran el momento perfecto para decirme que se había enamorado de otro hombre, así que empaqué mi anillo, mi orgullo y un plan. Antes de mostrarles cómo terminó todo, déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Edier Clark, tengo 33 años, soy ingeniero en ciberseguridad y paso la mayor parte de mi tiempo corrigiendo los errores de otras personas antes de que arruinen sistemas. Supongo que es irónico considerando lo que pasó después. Mi novia, bueno, en ese entonces lo era, se llamaba Lena Hart, tenía 30 años, estratega de marketing y adicta profesional a la atención. Si la validación fuera una moneda, ella estaría en la lista de Forbes. Se autodenominaba narradora visual, lo que básicamente significaba que vivía a través de su teléfono. Llevábamos 3 años juntos, ella era ruidosa, encantadora, magnética, el tipo de persona que la gente nota cuando entra en una habitación. Me gustaba eso al principio, traía color a mi mundo silencioso, pero en algún momento ese color se volvió neón, todo lo que hacía tenía que brillar, ser tendencia, ser visto. Lena tenía una obsesión con Japón. Desde la universidad había estado fascinada con el anime, los cerezos en flor y las ceremonias del té. Siempre decía que algún día iría allí para encontrarse a sí misma, así que lo hice realidad, 2 semanas libres del trabajo, hoteles reservados, rutas planificadas hasta los horarios de los trenes. Quería que su viaje soñado se convirtiera en nuestro sueño compartido. También planeaba proponerle matrimonio en Tokio, en Disneyland bajo los fuegos artificiales, su cuento de hadas perfecto. Incluso había buscado un lugar cerca del castillo durante un viaje de negocios anterior. El anillo era de platino hecho a medida con un solo diamante incrustado, bajo, limpio, discreto, eficiente como yo. No se trataba del precio, sino de la permanencia. En el vuelo ella se sentó a mi lado con su iPad apoyado viendo un anime llamado Tu mentira en abril. Cada pocos minutos pausaba el programa para apuntar su teléfono hacia la ventana y tomarse selfies. El asistente de vuelo ni siquiera había atenuado las luces de la cabina y ella ya tenía listos los filtros. Miré hacia su pantalla una vez, vi mi reflejo y pensé que antes miraba atardeceres, ahora se miraba a sí misma mirando atardeceres. Me sorprendió mirándola y se rió. ¿Qué? Nada, le dije, solo pensaba en el viaje. Siempre estás pensando, bromeó, poniéndose los auriculares, relájate por una vez. Lo intenté, de verdad lo hice. La verdad es que la amaba, o tal vez amaba a la persona que era cuando nos conocimos. Era ingeniosa, aguda, genuinamente curiosa por todo. Pasábamos horas en librerías discutiendo sobre filosofía, riendo con comida barata para llevar, soñando con construir algo juntos. Sin filtros, sin audiencia, solo nosotros. Pero las personas cambian, o tal vez solo revelan más de lo que siempre fueron.
Ella reclinó su asiento y comenzó a desplazarse por sus fotos antiguas, dándole me gusta a sus propias publicaciones mientras avanzaba. No puedo esperar para ver por fin Kioto, dijo sin mirar arriba, va a ser tan estético. Esa palabra solía hacerme sonreír, ahora sonaba como estática. Asentí, medio escuchando, repasando mentalmente el itinerario, 5 noches en Kioto, 6 en Tokio, todo preciso. Había reservado ryokanes tradicionales, investigado lugares locales, incluso encontré un pequeño restaurante de sushi dirigido por un chef jubilado que solo servía a 6 personas por noche. No se trataba de presumir dinero, sino de darle algo auténtico. Cuando finalmente se quedó dormida, saqué la caja del anillo de mi mochila solo para sentir su peso, simple, sólido, lo bastante pequeño como para desaparecer en mi palma. Simple, real, todo lo que ella solía ser, me susurré a mí mismo. Pensé en cómo habíamos llegado a ese punto. El último año había sido una guerra de tira y afloja entre su mundo y el mío. Ella quería más aventuras, más fotos, más momentos que parecieran significativos. Yo quería cosas que lo fueran de verdad, noches tranquilas, chistes internos, estabilidad. Ella dijo que la hacía sentir demasiado segura, que necesitaba un poco de caos para sentirse viva. Le dije que el caos era solo una mala planificación con una excusa poética. Nos reímos entonces, pero ambos sabíamos que no era realmente una broma. La voz del capitán interrumpió la calma de la cabina. Señoras y señores, estamos comenzando nuestro descenso a Tokio, hora local 8 de la mañana. Lena se estiró, renovada, ya desbloqueando su teléfono. Tenemos que conseguir yucatas a juego, y visitar Team Lab, y tal vez hacer una sesión de fotos con kimonos. ¿Puedes tomarme fotos? Eres bueno con los ángulos. Claro, le dije, he estado entrenando toda mi vida para este momento. No captó el sarcasmo, estaba demasiado ocupada enmarcando su próxima publicación, Aterrizaje en Tokio, sueño hecho realidad. Mientras el avión descendía, la ciudad se desplegaba abajo, geometría y luz, precisa como el código. Debería haberme sentido emocionado, pero sentí una calma extraña, la que llega justo antes de una tormenta. Este viaje se suponía que sellaría nuestro futuro. Quería darle el mundo, y pensé que Japón sería la prueba, pero en algún punto entre planear hoteles y elegir el anillo, empecé a notar la distancia entre lo que decía que quería y lo que realmente respetaba. Dicen que Japón te cambia, solo que no sabía que la convertiría en una extraña y a mí en algo más frío. Quise empezar el viaje con algo que realmente significara algo para ella. Antes de Kioto planeé detenerme en Tokio para sorprenderla con boletos para el Museo Ghibli. Eran casi imposibles de conseguir, pero logré asegurar 2. Siempre le habían encantado las películas de estudio Ghibli. Años atrás vimos juntos el viaje de Chihiro en mi viejo sofá, la noche en que dijimos te amo por primera vez. En aquel entonces ella lloró durante el final y dijo que ojalá la vida se sintiera así de mágica. Cuando le entregué el sobre frente a las puertas del museo, ella chilló de emoción y me abrazó con fuerza. Por primera vez en meses sentí que la antigua Lena había regresado. Dentro del museo tomó cientos de fotos, por supuesto, pero entre una y otra sonreía de verdad. Pasamos horas recorriendo las exhibiciones, hablando de sueños de infancia y películas favoritas, y por un momento todo volvió a sentirse fácil, como si tal vez este viaje realmente pudiera unirnos otra vez. Esa esperanza no duró mucho. Unos días después, Kioto nos recibió con una lluvia suave y el aroma de la primavera. Los cerezos en flor bordeaban las calles estrechas y el aire se sentía más lento, más tranquilo. Me enamoré del lugar al instante. Lena no, estaba demasiado ocupada convirtiendo el viaje en un carrete de contenido. Cada santuario se volvió un fondo para fotos, cada comida una sesión de fotos. Sujeta mi bolso, dijo lanzándomelo mientras se arreglaba el cabello. Toma un mejor ángulo, no, más abajo, estás cortando el techo del templo. Los turistas miraban, yo no me importaba, guardé silencio tomando las fotos frente a una pared de linternas. Ella revisó la pantalla. Tienes que concentrarte más en la iluminación, no da esa estética Kioto. Respondí con voz plana, actualizaré mi currículum, fotógrafo y novio. Ella puso los ojos en blanco, el signo universal de ya no eres divertido. Aquella tarde encontró una pequeña boutique que vendía kimonos teñidos a mano, la seguía dentro, más por costumbre que por interés. La tienda estaba tranquila, el dueño era amable, el aire espeso por el incienso. Lena se probó la mitad de la tienda antes de decidirse por uno, seda color carmesí con grullas bordadas. La etiqueta decía 108.000 yenes, alrededor de $700. Lo llevaré, dijo sonriendo al dependiente. Él paga, es estadounidense.
El dependiente rió con incomodidad, yo no. Entregué mi tarjeta y murmuré, y aparentemente también hablo con fluidez en arrepentimiento. Lena frunció el ceño, ¿cuál es tu problema? Nada, respondí, solo estoy aprendiendo el arte de soltar. No captó el significado, o tal vez sí y no le importó. Al salir pasó su brazo por el mío. Te tomas todo demasiado en serio, deberías disfrutar más la vida, eres tan aburrido a veces. No sabía que la responsabilidad fuera un asesino del ánimo, dije. Ella bufó, ¿ves? Ni siquiera puedes tomarte una broma. Caminó adelante, mirando su teléfono, probablemente eligiendo qué filtro haría resaltar más el kimono. Yo me quedé unos pasos atrás, dejando que la multitud llenara el espacio entre nosotros. Esa noche, mientras cenábamos en un callejón estrecho cerca de Gion, volvió a sacar el tema. Hay un tour cultural mañana por la mañana, dijo entre bocados de ramen. Artistas locales enseñan caligrafía y pintura tradicional, es auténtico, quiero ir. Suena bien, respondí, iré contigo. Ella se quedó helada a medio sorbo, los palillos tintineando contra el cuenco. No tienes que ir, es más bien lo mío. No me importa verte pintar, le dije. Ella suspiró, ya molesta. No puedes controlar mi horario, Xavier, esto no es una de tus reuniones de tecnología. Me recosté. Gracias a Dios, dije, mis reuniones al menos tienen resultados. Su mirada podría haber partido una piedra. Agarró su bolso y se levantó. Siempre tienes que tener la razón. No siempre, respondí, solo cuando la tengo. Se fue sin terminar la comida. Me quedé, pagué la cuenta y miré la lluvia comenzar a caer afuera. No era ira lo que sentía en el pecho, era reconocimiento, algo se estaba escapando. No el amor, ese ya se había estado pudriendo en silencio durante meses, lo que desaparecía ahora era el respeto. Cuando nos conocimos éramos un equipo, ahora se sentía como si fuéramos compañeros de trabajo en un proyecto fallido, cada uno fingiendo que el sistema aún funcionaba. Más tarde esa noche volvió al Rayo Can oliendo a un perfume que no era el suyo y a pintura que no era mía. Dijo que la clase había salido genial y que conoció a personas muy inspiradoras. Asentí, sin pedir detalles. Habló durante media hora mientras yo revisaba en mi teléfono el itinerario del día siguiente. Su voz se volvió un ruido de fondo, oía palabras como energía espiritual, flujo creativo, conexión, nada de eso tenía que ver con nosotros. Finalmente se quedó dormida a media frase, el teléfono aún brillando en su mano. Apagué la lámpara y miré el techo, contando los segundos entre las gotas de lluvia golpeando la ventana. Fue entonces cuando me di cuenta, el silencio, ese que no consuela, solo te recuerda que algo está muriendo. El primer signo de falla en cualquier sistema no es el ruido, es el silencio. Para la segunda semana, Lena había convertido Kioto en su patio de recreo. Cada día comenzaba con la misma frase, voy al estudio de arte. Al principio no le di mucha importancia, siempre había estado atraída por lo creativo, pero pronto se convirtió en una obsesión. Hablaba del lugar sin parar, su olor, la gente, la vibra. Sobre todo hablaba de Ren. Ren, el artista local que pinta lo que la gente siente. Ren, que no necesita palabras para expresar emociones. Ren, que aparentemente era un alma real. Manteniendo mi tono neutral, dije, terapia con un pincel, entonces. Ella no rió, solo me dio esa sonrisa condescendiente que usan las personas cuando creen que han evolucionado más allá de ti. No lo entenderías, dijo, eres demasiado emocionalmente insensible. No levanté la vista de mi café. Las emociones no son arte cuando las arrojas sobre el lienzo de los demás. Frunció el ceño, molesta porque no tomé el anzuelo. ¿Ves? A eso me refiero, no sientes las cosas profundamente, analizas todo hasta matarlo. Algunos llamamos a eso autocontrol, respondí. Ella negó con la cabeza. Siempre crees que estar tranquilo te hace superior. No superior, dije, solo digo. La discusión terminó allí. Salió furiosa diciendo que tenía que reunirse con el equipo creativo en el estudio. Para cuando regresó era medianoche. Olía a trementina, sudor y la colonia de otro hombre. Podría haber preguntado, no lo hice. En su lugar levanté la vista de mi computadora portátil y dije, te ves inspirada. Ella sonrió levemente, como si mis palabras fueran un cumplido. Finalmente alguien que me entiende. Asentí una vez. Sí, debe ser por eso que soy invisible. Su sonrisa desapareció. Te tomas todo tan personal. No todo, dije, solo lo que es mío.
Puso los ojos en blanco, murmuró algo sobre que yo era demasiado serio y desapareció en el baño. Escuché el agua de la ducha correr por mucho tiempo. A la mañana siguiente anunció un pequeño cambio en el itinerario. Cancelé 2 de nuestras noches en Tokio. Ella lo dijo durante el desayuno, removiendo su té con indiferencia. La miré. ¿Hiciste qué? Relájate, respondió, nos quedaremos cerca del distrito de arte, Ren dijo que es más auténtico. Cancelaste mi reserva sin preguntar. Nuestra reserva, me corrigió, y sí, porque nunca aprecias el momento, solo planificas todo como si fuera un viaje de negocios. Me recosté en la silla. Y tú lo tratas como una audición. Su expresión se endureció. Eres imposible, solo intento vivir un poco. Lo he notado, dije. Ella suspiró dramáticamente. Estás exagerando, es solo un hotel. Claro, respondí, y tú solo estás cruzando límites. Eso me ganó silencio, su castigo favorito. Empacó sus cosas para otra sesión de arte, me besó en la mejilla sin mirarme y salió. No la detuve, solo me quedé allí bebiendo mi café y mirando la taza vacía frente a mí. Por la tarde moví nuestro equipaje yo mismo. Si quería autenticidad, la tendría. El nuevo hotel era más pequeño, más ruidoso, más cerca del distrito artístico, justo como ella quería. Las paredes eran delgadas, el aire olía a pintura al óleo e incienso. Me pregunté si eso la haría sentirse espiritualmente alineada. Volvió tarde otra vez, riendo demasiado fuerte por algo en su teléfono, sus ojos vidriosos, su sonrisa exagerada. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté. Transformador, dijo, Ren dice que mis pinceladas tienen emoción real. Bien, respondí, dile que enmarque esa emoción y la venda, tal vez cubra el alquiler del próximo mes. Me lanzó una mirada de odio. ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo? Solo equilibro el tono, dije. Se fue a la cama sin decir otra palabra. Yo me quedé revisando correos de trabajo que no necesitaba revisar, fingiendo estar ocupado para no tener que mirarla. A la mañana siguiente se fue más temprano de lo habitual, sin explicación, sin contacto visual, solo un casual no me esperes despierto. Ese día caminé solo por Kioto. La ciudad era tranquila, lo opuesto a su energía. Pasé junto a parejas tomándose fotos bajo los cerezos, monjes barriendo los escalones de los templos, niños persiguiendo palomas cerca del río Kamo. Todos parecían presentes, conectados, y sentí envidia. Cuando regresé esa noche, ella ya estaba en la cama, de espaldas, mirando la pared. Su teléfono vibró 2 veces antes de que lo silenciara. Alcancé a ver la vista previa de un mensaje, una sola palabra, mañana. No pregunté, no necesitaba hacerlo. A la noche siguiente decidí probar algo. Cuando llegó a casa no dije una palabra, sin saludo, sin preguntas, sin sarcasmo, solo silencio. Ella lo notó en cuestión de minutos. ¿Qué te pasa? Nada. Estás actuando raro. Solo te dejo hablar, dije. Frunció el ceño. Estás actuando como si hubiera hecho algo. Lo has hecho, respondí. Su mandíbula se tensó. ¿Sabes qué? Estás paranoico, siempre distorsionas todo. Sonreí levemente. Dijiste lo mismo la última vez que perdiste una discusión. Ella se fue furiosa a la otra habitación, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Esperé unos segundos, luego apagué las luces y me acosté. A la mañana siguiente ya no estaba, sin nota, sin explicación, simplemente desaparecida. Por la tarde me envió un mensaje, me quedo otra vez cerca del estudio esta noche, mañana empiezo temprano. No respondí. Esa noche bajé a las máquinas expendedoras y compré una lata de café caliente. Silbó suavemente al abrirla, el vapor se enroscó en el aire frío. Miré hacia el cielo oscuro, hacia el brillo tenue del distrito artístico al otro lado del río, y comprendí algo, no estaba enojado, todavía no. La ira significaría que todavía me importaba. Solo estaba cansado de fingir ser ciego. Tokyo Disneyland parecía una pintura que había cobrado vida, colores brillantes, risas que resonaban desde cada rincón, familias posando para fotos, parejas tomadas de la mano bajo pancartas color pastel. Era todo lo que Lena solía decir que quería, magia que se sintiera real. Allí de pie no podía saber si la había llevado a su sueño o a su coartada. Reservé una habitación de último minuto cerca del complejo esa mañana. Si esto iba a terminar, terminaría donde planeé comenzar. El anillo había estado en mi bolsillo desde la mañana, lo llevé conmigo en cada atracción, cada sonrisa falsa, cada multitud. Con cada hora que pasaba se sentía más pesado.
No sabía si estaba esperando el momento adecuado o simplemente demorando para ver si aún quedaba una razón. Ella caminaba adelante entre la multitud, el teléfono en la mano grabándose riendo para sí misma sin mostrarme nada. Asentí en silencio. Esperamos una hora en la fila para subir al carrusel. Ella publicó 3 historias mientras esperábamos, con los subtítulos "Aún no puedo creer que esté aquí, viaje soñado, Pato Japón mágico". Yo no aparecía en ninguna. Al caer la tarde, mi paciencia era tan delgada como el entusiasmo colectivo de la multitud. El sol comenzó a ponerse tiñendo el parque de dorado. Debería haber sido el momento perfecto, el telón ideal para una propuesta. En cambio, solo la observé desde unos pasos atrás, preguntándome cómo alguien podía estar rodeada de tanta luz y aún así parecer tan perdida. Se volvió hacia mí, seria por primera vez en todo el día. Tenemos que hablar. Esa frase siempre cae igual, plana, afilada, definitiva. No dije nada. Ella señaló hacia un pequeño jardín al costado del parque, lejos del ruido. Allí estaba tranquilo, una linterna se balanceaba sobre nosotros y el castillo brillaba a lo lejos. Tomó una respiración profunda, como quien va a confesar un crimen por el cual ya se ha perdonado. Me he enamorado de otra persona. No me moví. Ron, añadió rápidamente, aliviada de haberlo dicho. Él me hace sentir viva, Xavier, como si realmente pudiera respirar. Contigo es diferente, me hace sentir segura, como un hermano. La miré un largo momento. Así que cambiaste estabilidad por chispas. Clásico. Ella se estremeció, desviando la mirada. No quería hacerte daño. No me lastimaste, respondí, solo me liberaste. Sus labios temblaron. Está siendo frío. Mejor frío que ingenuo. Cruzó los brazos, a la defensiva. Siempre tienes que ganar, ¿verdad? Incluso ahora. Esto no es una competencia, Lena, es una descalificación. Esa le dolió. Su rostro se torció, el orgullo resquebrajándose bajo su expresión. No hagas esto, susurró, estoy siendo honesta contigo. Incliné la cabeza. Ahora, después de semanas fingiendo que yo era ciego. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres demasiado lógico para amar, Xavier, no sientes nada profundamente, no luchas por las cosas. No lucho por personas que ya se fueron. El primer fuego artificial explotó detrás de ella, pintando su rostro de rojo y dorado. Saltó con el sonido y luego me miró como si quisiera detener el tiempo. Pensé que este viaje nos arreglaría, dijo. Pensé que tendrías la decencia de terminarlo antes de romperlo. Desvió la mirada, las lágrimas corriendo por su maquillaje. Los fuegos artificiales seguían, más fuertes, más brillantes, burlándose de nosotros con su sincronía. Metí las manos en los bolsillos, el anillo aún dentro. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Pasé junto a ella, el olor de su perfume mezclándose con el humo de los fuegos artificiales. Disfruta tu libertad, Lena, viene sin garantía. Dijo algo detrás de mí, no lo escuché. Caminé por el parque iluminado, las familias aplaudían el cielo, los niños señalaban los colores, la música crecía. Todo era alegría, excepto el espacio que nos rodeaba. Sentí que caminaba por una simulación que no se había renderizado correctamente. Mi teléfono vibró una vez en el bolsillo, probablemente era ella, la ignoré. Saqué el teléfono, revisé sus fotos, las selfies, las risas, los momentos falsos, y las eliminé una por una. Sin vacilación, sin drama. Seguí caminando hacia la salida, el anillo aún en el bolsillo, la multitud aún vitoreando, el cielo aún en llamas. Mi pulso ni siquiera se aceleró. Así sabes que el amor ya está muerto, cuando la traición se siente como confirmación, no como sorpresa. Para cuando llegué a la puerta, los fuegos artificiales se desvanecían detrás de mí, el castillo brillando entre el humo, una imagen perfecta de ilusión. Salí del parque, más allá de la música, más allá de las luces, por el arco donde el aire volvió a sentirse real. Ella se quedó atrás en su sueño. Yo dejé la simulación. Esa noche tomé mi decisión, sin esperas, sin súplicas, sin explicaciones, solo ejecución. Me senté en la habitación del hotel tenuemente iluminada, los fuegos artificiales aún resonando a lo lejos desde Disneyland. Mi teléfono parpadeaba en la mesita de noche, mensajes, llamadas, disculpas, excusas. No abrí ninguno. Lo tomé, lo desbloqueé y fui directo a la aplicación bancaria. Primer movimiento, cancelar la tarjeta que le había dado. Recordé lo orgullosa que se veía cuando se la entregué meses atrás, diciéndole úsala solo para emergencias.
Resultó que la emergencia era yo, descubriendo quién era ella realmente. Luego abrí el itinerario de viaje, cada hotel, cada reserva, cada plan. Cancelé todo. El viaje estaba oficialmente muerto. Después reservé el primer vuelo disponible de regreso a Nueva York, asiento de pasillo, sin regreso. El teléfono volvió a vibrar. Por favor contesta, ¿podemos hablar? No quise que pasara así. Silencié la conversación. Para cuando hice el checkout, había dejado otras 10 llamadas perdidas. El recepcionista preguntó si me registraba solo. Asentí. Solo yo. No hizo preguntas, tal vez veía este tipo de cosas más seguido de lo que la gente admite. En el aeropuerto me moví como en piloto automático, abordaje, seguridad, puerta, asiento. Cada paso se sentía mecánico, como ejecutar un programa. En el momento en que el avión despegó, apagué el teléfono y miré el océano oscuro debajo. No estaba con el corazón roto, solo limpio. De vuelta en Nueva York, no le conté a nadie lo ocurrido, ni a mis compañeros de trabajo ni a mis amigos. Fui a casa, dejé la maleta y me quedé de pie en medio del apartamento en silencio. Se sentía más grande, vacío, pero mío otra vez. Encendí las luces, abrí la computadora y empecé a escribir una lista: protocolo de brecha, cambiar cerraduras, asegurar cuentas, eliminar accesos, aislar variables, eliminar residuos. Si el corazón roto es un error, dije en voz alta, yo soy el parche. El cerrajero llegó a medianoche, las reemplazó por cerraduras nuevas, reforzadas. Cuando me entregó las llaves, dejé el viejo juego en la basura sin dudar. Luego vino la limpieza. Empecé por su lado del armario: ropa de diseñador, zapatos con etiquetas, perfumes que nunca me gustaron. Cada prenda fue a una caja, todas etiquetadas cuidadosamente con marcador: caja de Lena, una de 14. Sin ira, sin vacilación, solo orden. Al amanecer, el apartamento se veía distinto, minimalista, nítido, eficiente. El aroma de su perfume de flor de cerezo se había ido, reemplazado por el olor tenue de café y aire nuevo. Después vino la purga digital. Inicié sesión en cada cuenta compartida: Netflix, Spotify, servicios, almacenamiento en la nube, suscripciones conjuntas. Una por una, eliminé su acceso. Pero dejé una carpeta intacta. Dentro subí un solo documento titulado Lo que dejaste atrás. No era un texto de enojo ni emoción, era información, fría y clara: cada sacrificio, cada plan, cada vez que pagué una cuenta, cancelé una salida, arreglé su desastre, la defendí, cada promesa que hizo y rompió. La última línea decía: cambiaste una vida por un momento, espero que la tasa de cambio haya valido la pena. No se lo conté a nadie, no lo envié, no hacía falta. Ella lo encontraría eventualmente, y eso bastaría. Al mediodía ya había cargado las 14 cajas en mi coche. Los padres de Lena vivían a 1 hora, en Nueva Jersey. Llamé antes, su padre contestó, voz calmada pero cansada. Xavier, ¿qué está pasando? Lena dijo que tuvieron una pelea. Es más que eso, respondí, conoció a alguien en Japón. He terminado. Silencio, luego un suspiro pesado. Ven, dijo. Cuando llegué, su madre abrió la puerta. Se la veía confundida, preocupada y, debajo de todo eso, avergonzada. Señalé hacia el coche. Sus cosas están todas empacadas, 14 cajas, todo etiquetado. Su padre, Robert, se unió a nosotros en el porche. No tenías que hacerlo tú solo. Quería que se hiciera bien, respondí. Me ayudaron a descargar las cajas, cada viaje desde el coche se sentía más liviano que el anterior. Cuando terminamos, su madre se secó los ojos. No lo sabíamos, Xavier, no nos ha llamado desde que te fuiste, pensábamos que todo estaba bien. Llamará, dije, eventualmente. Robert cruzó los brazos. Mereces algo mejor, hijo. Ella está perdida. Lo sé, respondí simplemente. Me invitaron a pasar a tomar café, me senté 10 minutos explicando lo ocurrido, sin ira en la voz, solo hechos, con esa claridad que llega cuando ya no quedan emociones. Cuando me levanté para irme, su madre me detuvo. Si llama, ¿qué debemos decirle? Díganle que le deseo paz, dije, pero que no es bienvenida de vuelta. Ella asintió, con lágrimas otra vez en los ojos. Le di la mano a Robert y me fui. Esa noche, el apartamento volvió a estar en silencio. Me serví un trago, un dedo de whisky, sin hielo. Me senté en el sofá, el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pasaron 5 minutos, sin llamadas, sin mensajes, solo quietud.
Miré alrededor, el apartamento limpio, el orden restaurado, sin rastro de su caos, sin perfume, sin zapatos junto a la puerta, sin copas de vino a medio beber. Levanté el vaso levemente, sin mirar a nadie en particular. 5 minutos de quietud, dije, eso es todo lo que tienes antes de que empiece la reconstrucción. Luego bebí, cerré la computadora y comencé a planear el día siguiente. Pasaron 2 semanas sin una sola palabra de ella. El silencio tenía peso, pero no era pesado, era limpio. Había vuelto al trabajo, empecé a correr otra vez, dormía mejor. El mundo se había reiniciado. Entonces, un viernes por la tarde, sonó mi teléfono, era el portero. Hay una mujer llamada Lena aquí, dijo con cautela, dice que es tu novia. No lo es, respondí, si no se va, llama a seguridad. Hubo una pausa. No se va, señor. Colgué. 5 minutos después, empezaron los golpes, fuertes, desesperados, caóticos. La dejé golpear un rato. El pasillo resonaba con su voz. Xavier, abre la puerta, por favor. Abrí a medias. Estaba allí, el cabello enredado, los ojos rojos, usando el mismo abrigo con el que se había ido. Su rímel corrido, pero aún intentando mantenerse erguida, el mentón en alto, fingiendo tener control. Solo quiero hablar, dijo rápidamente, la voz temblando bajo la fachada. Por favor, que sea breve, respondí. Exhaló, aliviada de que no le cerrara la puerta. Ren me engañó, dijo de inmediato, con 2 mujeres de la galería. La miré, expresión neutra. No vi venir ese giro de guión. Parpadeó, confundida por la falta de compasión. Yo, no sabía que era así. Pensé que me entendía, que lo inspiraba. Aparentemente inspiraste a unas cuantas más también. Su labio tembló. No seas cruel. Cruel, dije con calma, no, honesto. Intentó dar un paso adelante, pero no me moví. Cometí un error, dijo, fui una estúpida. Tú eras el que realmente me amaba, siempre lo hiciste. Crucé los brazos. Y tú pensaste que el amor era una suscripción que podías renovar después de que acabara la prueba gratuita. Su respiración se entrecortó. Por favor, no hagas esto. ¿Esto, dejar de fingir? Comenzó a llorar. Te extraño, Xavier. No puedo dormir, no dejo de pensar en lo bueno que fuiste conmigo. No merecías lo que te hice. Tienes razón, dije. Eso la hizo llorar más fuerte. Por favor, haré lo que sea, solo dame una oportunidad de arreglarlo. Me quedé en silencio, observando cómo se derrumbaba, era como ver un sistema sobrecargarse, demasiadas emociones ejecutándose con cero lógica. Extendió la mano para tocar mi brazo, pero retrocedí. Ni siquiera puedes mirarme, dijo, ¿eres realmente tan frío? Negué con la cabeza. No frío, solo inmune. Me miró, respirando rápido. Aún tengo los mensajes que me enviaste desde Japón, dijiste que me amabas. Lo hice, respondí, y luego depuré ese sentimiento. Se secó las lágrimas con manos temblorosas. Lo compensaré, haré lo que sea necesario. Alcé una ceja. ¿Qué crees exactamente que puedes arreglar, el viaje, la traición, el momento en que decidiste que otro te hacía sentir viva? Tragó saliva con dificultad. Estaba perdida, no sabía lo que quería, y ahora te quiero a ti, dijo, con la voz quebrada. Nos quiero, por favor. Casi me reí, no por diversión, sino por incredulidad. Entonces vio la pequeña caja del anillo sobre la mesa del recibidor, la que aún no había tirado. Sus ojos se abrieron. ¿Ibas a proponerme matrimonio? No respondí. Su mandíbula cayó. Ibas a hacerlo, ¿verdad? En Disneyland. Asentí una vez. Justo antes de tu gran confesión. Ella jadeó. Oh, Dios mío, murmuró, más suave. ¿Dónde está el anillo? Devuelto el día que aterricé. Pareció entrar en pánico. Aún lo tienes, no mientas, por favor, Xavier, dámelo, lo usaré ahora mismo, lo digo en serio. Reí suavemente. Aunque lo tuviera, ya no compro símbolos para personas que no entienden su significado. Sacudió la cabeza violentamente. No, no lo entiendes, no puedo perderte otra vez, no puedo vivir sabiendo que te dejé por nada. Ya lo hiciste, dije con tono parejo, ese es el problema. Se quedó inmóvil. Por un segundo pareció que iba a gritar, luego sus hombros cayeron, las lágrimas corrieron por su rostro mientras susurraba, no puedes decirlo en serio. Si puedo, respondí,
Solo que no te gusta cuando la gente dice lo que realmente siente. Extendió la mano por última vez. Por favor, Xavier, solo una oportunidad más. No, la palabra cayó como una puerta cerrándose ante una tormenta. Se rompió por completo entonces, llorando, suplicando, temblando. Cambiaré, lo juro, cambiaré. Abrí la puerta más, no para que entrara, sino para dejar mi punto claro. Deberías irte. Ella vaciló y luego susurró, te odio. Eso es mejor que fingir que me amas. Su rostro se torció, la rabia y el dolor chocando al mismo tiempo. Te vas a arrepentir, un día despertarás y te darás cuenta de que me alejaste. Sonreí levemente. Ya desperté, y tú ya no estabas. Se quedó allí un momento más, temblando, antes de darse la vuelta y caminar por el pasillo. Sus tacones resonaron hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Cerré la puerta despacio, el sonido recorrió el apartamento como un punto final al final de una oración. Me quedé allí un instante escuchando el silencio que había dejado atrás. No dolía, no ardía, simplemente se sentía correcto. Luego cerré con llave, serví un vaso de agua y me senté en el sofá. A través de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como código en una pantalla oscura, infinitas, constantes, predecibles. Su caos quedó fuera, mi paz, dentro. Las semanas que siguieron fueron tranquilas, firmes y nítidas. Lena intentó llamar otra vez desde diferentes números, identificadores desconocidos, incluso algunos correos que se colaron en el filtro de spam. Nunca los abrí, ya había dicho todo lo que importaba, allí en ese pasillo. Bloqueé los números nuevos y volví al trabajo. Mi concentración se agudizó de una manera que no había sentido en años. Estaba logrando las cosas más rápido, con más limpieza. El silencio a mi alrededor ya no era vacío, era eficiencia. Cada mañana comenzaba igual, gimnasio, ducha, café negro, trabajo. El cuerpo sigue a donde la mente lo guía, y la mía por fin avanzaba. Solté el peso que no necesitaba, física y emocionalmente. Al final del mes, mi jefe me llamó a su oficina. Has estado en llamas últimamente, dijo. Estás superando al resto del equipo. Solo corregí algunos errores, respondí con una leve sonrisa. Él no entendió el chiste, pero yo sí. Fuera del trabajo mantenía todo minimalista, sin fiestas, sin distracciones. Reconstruía en silencio, pieza por pieza. El apartamento era nuevo ahora, muebles distintos, líneas limpias, sin desorden. Las paredes se sentían más ligeras sin sus cuadros de estética posando desde cada rincón. Parecía que finalmente había depurado mi propio espacio. Y entonces apareció Aria. Trabajábamos en el mismo departamento desde hacía 2 años, pero nunca habíamos hablado mucho más allá de las reuniones. Era analista de sistemas, inteligente, tranquila, con un humor seco. Sin maquillaje, sin filtros, sin agendas ocultas. El tipo de mujer que no necesitaba actuar para ser notada. Empezó de forma sencilla, cafés compartidos, sarcasmo leve sobre los clientes, esas risas que te toman por sorpresa. Una vez me preguntó, ¿siempre eres así de sereno o solo finges? Depende de quien mire, respondí. Buena respuesta, dijo, sonriendo. No hubo juegos, ni persecuciones, ni manipulaciones, solo 2 personas que cumplían lo que decían. No me di cuenta de cuánta paz podía traer esa simplicidad hasta que la tuve. Un viernes por la noche me invitó a cenar después del trabajo. Nos sentamos en un pequeño lugar cerca de la oficina, nada elegante. Ella pidió ramen, yo, carne. Hablamos de películas, de viajes y del trabajo. Ni una sola vez mencionó relaciones ni el pasado. Cuando la acompañé a su coche, se volvió y dijo, sabes, tú haces que las cosas sean tranquilas, la mayoría las hace ruidosas. Me impactó por un segundo, la misma frase, pero de una boca diferente. Lena una vez dijo, haces que todo sea demasiado tranquilo, necesito fuego. Aria lo dijo como si la calma fuera una fortaleza, no un defecto. Entonces comprendí cuánto ruido había sobrevivido. Mi teléfono estaba limpio, pero en la copia de seguridad en la nube de mi portátil aún había una carpeta de Japón que nunca había abierto. Esa noche, sentado en el sofá, comencé a revisar los archivos antiguos. Las fotos seguían allí, en una carpeta que no había borrado, templos, mercados, una vista de Tokio desde el balcón del hotel. Luego vi una de Lena bajo farolillos en Kioto, sonriendo ampliamente hacia algo fuera de cámara. Por un segundo recordé la versión de ella que amé, la de antes de los filtros, antes de Ren, antes de todo. Dudé un momento sobre la pantalla y luego la eliminé. Sin vacilación, sin emoción,
solo control. Algunos hombres persiguen la venganza, otros construyen un silencio tan fuerte que su ex puede escucharlo desde kilómetros. La habitación estaba quieta. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de Aria. ¿Cena mañana? Claro. Esta vez no llevaría un anillo, llevaría paz. Dejé el teléfono y me recosté. Por primera vez en meses no sentí que reaccionaba a algo, simplemente estaba viviendo. Una semana después, me crucé con el padre de Lena en un café cerca de mi edificio. Se veía mayor, cansado, pero al verme su expresión se suavizó. Xavier, dijo, qué gusto verte, ¿cómo estás? Mejor, respondí. Asintió lentamente. Lena está en casa por ahora, intenta encontrarse a sí misma. Ojalá lo logre, dije. Todos merecen encontrar paz. Él asintió con comprensión. Lo hiciste bien, no combatiste fuego con fuego. Pocos lo harían. Es más fácil cuando dejas de jugar su juego, respondí. Nos dimos la mano y eso fue todo, sin rencor, sin curiosidad, solo cierre. Esa noche salí a caminar por la ciudad. El aire estaba fresco, de ese tipo que te despierta lo justo para recordarte que estás vivo. Llevaba en el bolsillo la llave de repuesto que Lena siempre guardaba. No sabía por qué aún la tenía, tal vez por costumbre. Cuando llegué al puente sobre el East River, me detuve, sostuve la llave en la mano y miré el agua debajo. Reflejaba la luz del horizonte, fría, metálica, infinita. Giré la llave una vez y la dejé caer. Golpeó el agua sin hacer ruido. La paz no se anuncia, simplemente reemplaza el ruido. Cuando llegué a casa, Aria había enviado otro mensaje, no olvides traer esa energía tranquila mañana. Sonreí para mí mismo. Siempre lo hago. Apagué las luces. La ciudad zumbaba suavemente fuera de mi ventana. Sin fantasmas, sin y sí, solo el ritmo limpio de un hombre que finalmente recuperó su equilibrio. Ella quería una historia, yo le di un final.